Hoy en el canal regresamos con otro homenaje. Estos los hacemos a la memoria de reconocidos cantantes, artistas y personalidades que de una forma u otra marcaron influencia entre los cubanos y un antes y un después, ya sea con su carrera artística o con su legado. Ya lo hicimos con personalidades de la talla de Celia Cruz, Compay Segundo, Bola de Nieve, Benny Moré y más recientemente el Tiger. Pero hoy le toca el turno a Paulo Alfonso Fernández Gallo, mejor conocido por todos como Paulo FG. Y si nunca han visto estos contenidos, les comento rápidamente que la dinámica de los mismos se basa en hacer una visita a la zona o barriada en la cual vivió el artista mientras vamos repasando juntos algunos datos de su carrera. Atención, atención, atención para las personas desesperadas. En esta ocasión sí estaremos visitando su casa o quizás una de ellas. Así damos inicio a este video en uno de los puntos donde comenzamos nuestras aventuras, el Parque del Curita, donde tomaremos un medio de transporte que nos trasladará hacia el municipio protagonista del día de hoy. Vamos a dar una vuelta no lo creo. Después de unos cuantos minutos de viajes, llegamos al municipio de Playa. Un municipio que en lo personal hace rato no visitábamos en el canal y bueno, por el objetivo, por la misión que tenemos en este contenido, tuvimos que regresar nuevamente a él. Y si eres conocedor de la zona o te interesa saber más de esta parte de la ciudad, en el canal tenemos muchos videos de este municipio que pueden disfrutar más tarde. Ahora bien, vamos a ir a visitar los alrededores de una de las residencias del conocido sofocador de la salsa y bueno, por los datos y por las investigaciones que hice al respecto, vamos a ver si damos con ella. De hecho, sin dudas, este es uno de los municipios donde me atrevo a decir que radican la gran mayoría de todas estas personalidades y personas famosas dentro de Cuba. Si muchos de ustedes se dieron cuenta, estábamos recorriendo toda la avenida 41 o parte de ella y ahora nos insertamos en una nueva calle para irnos acercando a la zona. Miren, como ven, ahora mismo estamos en 39 y 42. Vamos a tener que seguir bajando hasta 37. Esta es una calle que hemos tenido la oportunidad de documentar en otro momento. Aquí puedo irles mostrando que es una calle un tanto comercial, porque lo mismo hay negocios privados, restaurantes. Les comparto también parte de la arquitectura. Y ahora sí llegamos a la calle 37, o bueno, ya estamos llegando a la esquina de ella. Y en lo que vamos dando con la dirección, voy a dejarles unos cuantos datos para aquella persona que no conozca sobre el artista y el que lo conozca recuerde algo de lo que fue su carrera artística. Paulo Fernández Gallo, más conocido en el mundo de la música como Paulo FG, es un renombrado cantante y compositor cubano nacido en La Habana el 11 de enero de 1962. Su carrera se distingue por una trayectoria rica y diversa, marcada por su paso por destacadas bandas como La y Ya Son, Fantástica Son, Los Yacos, Galaxia, Alberto Álvarez y su Son, Opus 13 y Agrupación Dandén. En 1992,
Paulo alcanzó un hito en su carrera al formar su propia banda, La Élite, consolidándose como un líder en el escenario de la música cubana. La Élite surgió como una fusión de jóvenes talentos, quienes, bajo la batuta de Paulo, unieron sus habilidades técnicas excepcionales y su versatilidad escénica. Este grupo no solo impresionó a críticos y escépticos por su dominio de varios instrumentos, sino también por su capacidad de crear un proyecto artístico que integraba nuevas sonoridades con un sello auténtico y distintivo. Pablo F.G. logró captar la atención tanto del público como de los especialistas desde su formación. Además de su labor con La Élite, el artista colaboró en los coros del primer disco de NG La Banda, junto a Isaac Delgado, contribuyendo significativamente a la cultura cubana. En Cuba, Paulo ha sido líder constante de encuestas de popularidad, destacándose por su habilidad para crear obras con líneas melódicas estudiadas. Sus letras, que son crónicas fieles de su tiempo, evitan caer en lo vulgar, reflejando la expresividad del cubano común y la rica poesía del bardo popular. Su discografía incluye álbumes que han marcado hitos en su carrera, como Tú no me calculas, del año 1993, Sofocándote, del 94, El bueno soy yo, del 96, Con la conciencia tranquila, del 97, un tributo a Tito Rodríguez, del 98, Una vez más por amor, del 2000, Deseo suerte, del 2002, Ilusión, del 2005, Un poquito de todo, del 2006 y Sin etiqueta, del 2010. Bueno, aquí vamos. Pienso que estoy en la dirección exacta, justa y exacta. Vamos a hacer esto de la manera más discreta posible, porque saben que cuando hago este trabajo no me gusta irrumpir en la privacidad de los inquilinos ni en las personas de la casa, y eso se lo he demostrado cuando hemos visitado otras casas de otros famosos. Entonces estoy básicamente en la dirección que me dieron, y ahora les voy a mostrar cuál es la casa como tal. Finalmente, aquí tienen la edificación en cuestión. Una edificación generalmente con un corte bastante republicano, si me permiten dar mi opinión al respecto. Y antes de continuar, sí me gustaría platicar y conversar un poco con ustedes, porque lo que sí no quiero es que con este video en específico termine la caja de los comentarios como la fiesta de Guatao que me pasó cuando fuimos en búsqueda de las residencias de Celia Cruz. Vaya, eso fue apoteósico, en plan de que fui a grabarle la casita que tenía en Lawton, y ahí ya tú sabes, lo que se formó fue mucho con demasiado. Oye, que eres un mentiroso, que estás grabando una cosa que no es, que ella vivía en el Solar de las Margaritas. Bueno, en fin, sí me gustaría decirles con estos contenidos específicos que en este canal, ojo y cuidadito, no se graba por grabar. Hay un estudio profundo, una investigación profunda de trasfondo para darles contenido con información verificada, con fuentes confiables y demás. Si yo tuviese a mi disposición todo un listado con todas las residencias que tenga o todas las direcciones, yo sin ningún problema las visito, porque de eso se trata este video o parte de él. Pero desgraciadamente es una de esas aristas en las cuales tú haces una investigación, preguntas, buscas fuentes, y no siempre funciona así y terminas con las manos vacías y sin ningún tipo de información. De hecho, a lo mejor yo esté especulando que el artista tenía más de una residencia, pero junto con esta seguía otra en la barriada de Atabey, bien cerca, porque está aquí mismo en este municipio de Playa, pero bueno, en otra parte del municipio como tal, y zona que tuvimos la oportunidad de visitar hace unos cuantos años atrás. Por eso es bien importante que, si usted es un fiel seguidor del artista, tiene conocimiento de en dónde vivía realmente, que me ayude, porque yo sí les digo algo, me gusta compartirles algo real y verídico ante estas situaciones, y si por casualidad tengo dudas, siempre digo lo mismo. Ustedes que saben más que yo, pónganlo ahí abajo en la parte de los comentarios. Si esta fue su casa natal, que ese dato nunca lo encontré y no lo tenía, entonces no lo voy a compartir por gusto. Si es su casa natal o no, qué otras residencias tenía, las direcciones y demás, y quién sabe si podamos hacer una segunda parte de este material. Aquí estamos en 3554 explorando más Playa, porque siempre nos quedamos en las calles principales o en las avenidas principales. ¡Vecino, güey! ¡Date tu casa, vecino!
tengo que reír porque la gente aquí está con los pregones. Vaya, el pregón aquí en Cuba ha evolucionado de una forma, no sé si para bien o para mal, pero bueno. Dice la persona que está pregonando que ay coño, te doy 2 rosquitas si me compras una de esta madre. Y por allá ya escucharon seguro el pregón de las papas. Y me imagino que el pregonero se tome toda la calle y todos los vecinos lo escuchen, porque se pueden dar cuenta que no hay tanto flujo de cubanos en la calle, que eso lo hemos hablado muchísimo, a diferencia de otras partes de la ciudad como Centro Habana o en La Habana Vieja. Y con todo y eso hemos pasado varios negocios, establecimientos. Ahora vamos a pasar por una pequeña feria que siempre está aquí, bien cerca, en esta zona del municipio. Ahora bien, peripecias que me pasan cuando les estoy creando contenido y muchas veces no las expongo o no las coloco en el video porque vaya, a veces no es necesario. Bueno, les cuento que cuando llegué a la dirección exacta que es donde se encontraba esta edificación como tal, no sé si se dieron cuenta que habían varios medios de transporte parqueados, motos eléctricas, carros y demás. Y esto, ojo, no tiene nada que ver con el contenido, pero bueno, voy a dejarlo plasmado porque verdaderamente me quedé sin palabras cuando eso me sucedió. Da la casualidad que en esa misma dirección, unas casas antes, había como un local dedicado a una MIPYME de venta mayorista, ¿saben? De estos locales que venden productos por cantidad para los mismos negocios, para que abastezcan sus negocios y demás. Resulta que desde esa misma dirección se une a mí, al mismo paso, una persona en el mismo medio de la calle y caminamos como que al mismo ritmo, mientras yo por otro lado estaba concentrado dando con el número de la casa, preparándome para grabar y todo eso, que eso pasa detrás de cámara y ustedes solo ven el resultado final y no saben todo el desastre que yo formo para preparar la cámara, para sacar el teléfono, el micrófono, en fin. Bueno, esa persona como que se me queda mirando fijo y yo en mi mundo preparando mis cosas y demás, bien concentrado como siempre hago cuando estoy creando contenido, y da la casualidad que frente por frente a esa residencia es donde me coloco yo para grabarles esta parte del clip, que se pudieron dar cuenta que fue bien discreto, que si fuese por mí, créanme que si yo tuviese la posibilidad de entrar al hogar, entrevistar a las personas, demás y demás y demás, lo hago con gusto, pero están corriendo unos tiempos en Cuba que la gente se asusta por todo y precisamente les estoy haciendo esta anécdota para que vean cómo anda la gente asustada en Cuba. Bueno, resumiendo, casualmente esa persona que iba caminando a mi paso tenía ahí parqueado su auto. El auto estaba abierto, había en el lado del copiloto sentado una persona mayor que, por la conclusión que saqué, era la madre de la señora. Rápidamente veo cómo esa persona se pone nerviosa, se monta en el carro y le dice a la mamá: mami, cierra la puerta, y pusieron seguro y todo. No sé si es que me vieron cara de asaltante, de estafador, no sé si es que les asustaron mis casi 2 metros de altura, pero verdaderamente eso me tomó por sorpresa. Sé que la gente anda un poco tensa últimamente en la calle precisamente por eventos como estos, que no es el caso de que yo lo vaya a efectuar, pero otra gente puede que sí. Y al mismo tiempo las entiendo porque sé que hacen esto con el objetivo de evitar, pero no sé. Respecto a esta peripecia que me acaba de pasar, coméntenme su opinión en la parte de los comentarios. Esta feria agropecuaria, cada vez que paso por esta zona de playa siempre está aquí. No sé si es que es perenne, pero bueno, las personas que viven por aquí o anden por aquí y quieran hacer sus quehaceres o sus compras, pueden llegarse aquí porque vaya, no es ni la primera vez ni la última que paso y siempre están estos puestos así en la calle vendiendo sus cosas. A ver si te quiero, ¿viste? Y nos quedamos cortos. Ahí la tienen, son varios puestos, varias carretillas. Y ahora vamos a desviarnos por aquí. Para mostrarles el antiguo Fruticuba de esta dirección. Que ahora es la sodería de 41 y 58. Hoy, por lo que veo, una panadería. Miren, aquí cerca de este lugar está la parada del ómnibus que para el P9, la 222 y la 55. Yo evidentemente de aquí, si quiero ir para el centro de la ciudad, tengo que brincar la calle o cruzar la calle y coger un carro que vaya directo
a La Habana y pasa por el Vedado. Bueno, en fin, que de La Habana hasta aquí son unos cuantos minutos de viaje. Luego de esa peripecia y sin desviarnos de la temática central de este video, me gustaría compartir con ustedes unas frases célebres que han quedado durante todo el legado de la carrera artística y musical de Paulo FG. Y vamos a dialogar un poco sobre ellas, como es el caso de la especulación de La Habana. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le llaman? Esa frase en específico ha quedado marcada en el pueblo cubano, sobre todo las personas de su generación, sus fieles seguidores, y va a seguir surcando de generación en generación. Tiene en sus líricas de sus canciones frases muy pegadizas que quedan en el argot popular cubano, como es el caso de Papizo como Paulito, que esto más bien el origen, desde el conocimiento que tengo yo, viene siendo a partir de una coreografía que montaba con sus canciones, que cuando menos tú te lo imaginabas, el artista se tiraba para el piso a bailar salsa, y yo creo que a partir de eso quedó como que esa frase de Papizo como Paulito. Si eres cubano, baila Papizo como Paulito, algo así. Y una bien popular, o la que más usaba recientemente, que era la de Guapo y Fajado, precisamente por el origen de todas sus líricas y muchas de ellas que llegan a popularizarse entre los mismos cubanos. El 1 de marzo de 2025 lamentablemente falleció en un accidente de tránsito en la avenida del Malecón de La Habana y la calle 12, cerca de la residencia estudiantil. Su influencia en la música salsa fue tal que importantes estrellas del género de New York y Puerto Rico versionaron algunos de sus temas. Y así culminamos este pequeño homenaje que le estuvimos haciendo en el día de hoy a una de las voces más destacadas de la timba cubana. Espero que les haya gustado de una forma u otra, hayan aprendido algo nuevo. Los seguidores que den con este video, que comenten también datos que no tuvimos en cuenta a la hora de crear este contenido, para así nutrirnos, porque esto fue básicamente como un resumen tanto de los datos de su vida personal, de su carrera artística, como este pequeño recorrido que hicimos por el municipio de Playa. Y como siempre, para apoyar este video y este canal, los invito a que si te gustó el video, si te pareció entretenido o te resultó interesante, que dejes un me gusta, lo compartas con un amigo, y si es fan del artista, muchísimo mejor, y te suscribas a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos próximamente con mucho más contenido. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.